En España se diagnostican 100.000 nuevos casos de Alzheimer al año. Se calcula que en 2021 había unas 800.000 personas diagnosticadas. En Europa, un 10% de la población que tiene 65 años y el 15% de los que tienen 80 años padece Alzheimer. En todo el mundo hay 46 millones de personas con Alzheimer. Es una enfermedad neurodegenerativa incurable. De momento, la ciencia no ha podido encontrar un fármaco ni un tratamiento definitivo que pueda curarla. Para hablar de lo que significa el Alzheimer en las personas que lo padecen y en sus allegados, contamos con Norbert Bilbén, catedrático de Ética de la Universidad de Barcelona, que acaba de publicar el libro La enfermedad del olvido. Bienvenido, Norbert. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primero, ¿por qué un profesor de ética se decide a hacer un libro hablando sobre el Alzheimer? La ética pertenece al pensamiento filosófico en particular, y este no puede ser ajeno a un cambio tan sustancial del pensamiento y de la mente de la persona como supone el mal del Alzheimer. Ya sé que no eres médico, pero supongo que sí que nos puedes contestar a una pregunta que muchas veces se presta a confusión. ¿Qué diferencias hay entre el Alzheimer y la demencia senil? ¿Y qué tienen en común? Sí, hay signos en común, sobre todo la pérdida de la memoria. Son enfermedades que llamamos neurodegenerativas porque se degeneran las neuronas y sus conexiones, es decir, la retícula, las redes que constituyen el cerebro humano. Eso tienen en común. Lo que es diferencial es que en el Alzheimer hay una gran pérdida de esas moléculas que sirven de lo que se llama neurotransmisión, de la fuerza de las neuronas entre ellas, ¿no? Esta pérdida, este déficit concretamente de acetilcolina, que es un neurotransmisor, no se da en cambio en la demencia senil y en otras enfermedades neurodegenerativas. A nivel ético, una persona con Alzheimer olvida. Somos personas, digo a nivel ético, ¿seguimos siendo personas si no tenemos recuerdos? Seguimos siendo personas, claro está. Somos seres humanos que poseen una identidad física, una identidad no para el mismo enfermo o enferma, sino para quienes le atienden, quienes le rodean. Claramente es la persona que han conocido y que deben seguir teniendo en cuenta, respetándola y en lo posible y deseable, amándola, ¿no? Es decir, se sigue siendo persona. No se ha perdido lo que yo llamo la personeidad, que no es lo mismo que la personalidad. Esta sí se pierde. La personalidad, como la identidad personal de la persona, se pierden. Habla de epidemia del siglo XXI, una epidemia para la cual todavía no hay una cura concreta. Exacto, a diferencia de la desdichada pandemia que padecemos del COVID, pues ante esta epidemia no hay vacuna, no hay medicamentos, no hay una forma de hacer retroceder o de mitigar los efectos de la enfermedad. Inexorablemente es un proceso que va avanzando y que no podemos corregir, por desgracia, pero esperamos que tarde o temprano, quizá más temprano que tarde, la investigación médica y la apuesta decidida de los laboratorios farmacéuticos, siempre con el apoyo de los poderes públicos y privados, contribuyan a resolver la enfermedad y a evitarla. Yo creo que se llegará más pronto que tarde a poder evitar esa enfermedad, porque tenemos localizado el factor inicial. Lo que no sabemos es lo que, digamos, dinamiza, lo que hace que avance ese factor inicial, que, repito, es el déficit de neurotransmisores, que no dejan de ser moléculas, elementos vivos. Bueno, entonces entramos ya en lo que sería el cuidado paliativo, pero en este sentido, la ética, ¿en qué puede ayudar? ¿Qué función tiene de cara al Alzheimer? La función de recordar que el paciente no es un fantasma de sí mismo, que el paciente es una persona, que ha perdido la identidad, ha perdido la personalidad, pero sigue siendo una persona. Que el paciente forma parte de un contexto,
de un grupo de amigos, de una familia sobre todo, gente conocida y que por lo tanto no está solo, no está ni debe estar aislado, y que el paciente pues es alguien que ha vivido una vida, que la sigue viviendo, pero en otro proceso, en otro ciclo de su vida, un ciclo que puede durar bastantes años, 5, 10, hasta más de 10 años, ¿no? En muchos pacientes. Es decir, se sigue siendo una persona, se sigue conservando la dignidad. Si se es persona, se conserva la dignidad, y al revés, ¿no? Porque se conserva la dignidad, se es persona. Recordar este valor fundamental de que nadie es un fantasma de sí mismo, ni siquiera cuando ha perdido la personalidad. Tiene una dignidad y hay que respetarle conforme a este valor. De eso quería hablar, precisamente de dignidad, de este respeto. El entorno, a veces, queriendo hacer bien, hacen que pierda dignidad el enfermo de Alzheimer. Sí, cuando el entorno pierde la paciencia, cuando pierde el contacto, cuando ya no quiere recordar quién fue, porque ha perdido los estímulos, quizás se ha desencantado. Hay casos de depresión de familiares y cuidadores ante un enfermo que no se cura y que previsiblemente avanzará en su trastorno, ¿verdad? Entonces... alguien que ya no les reconoce, supongo que tiene que ser muy frustrante. El paciente no reconoce a sus familiares, desgraciadamente, ni se reconoce él mismo o ella misma ante el espejo. Entonces el entorno, sobre todo el familiar y de cuidadores, debe contribuir a esa conservación de la identidad del otro, que el otro ya no puede asumir, ya no puede proyectar. Pero debemos recordar quién fue, qué hizo, qué no hizo, qué hizo de bueno en la vida, ¿no? Los recuerdos positivos deben, en este caso, conservarse y proyectarse hacia los demás. Hablando de recuerdos, ¿se pierden todos? ¿Se pierden tanto a corto plazo como a largo plazo? Se pierden sobre todo los de corto plazo, sobre todo. Pero los de a largo plazo, muchos se conservan. Oraciones, poesías, dichos, formas convencionales de hablar, formas de saludar, estas formas elementales de relación, a veces canciones, melodías, películas, ¿no? Les gusta a muchos pacientes visionar películas que conocieron en su momento y les agradaron, y siguen pidiendo que se les pasen estas películas o que se les haga escuchar la música que en su momento les gustó también, ¿no? Y les evoca recuerdos. Sí, por eso la que llamamos la memoria retrógrada, la más antigua, la que impregnó los recuerdos que impregnaron nuestro cerebro durante nuestra juventud, estos cuesta muchísimo más de que desaparezcan. Nos hablabas antes de dignidad, evidentemente desde una visión ética positiva, la tuya. Muy bien, dignidad sí la tiene, pero identidad personal, ya para acabar, ¿la conserva, no la conserva? Esta libertad del ser humano, la independencia, ¿se pierde? Desgraciadamente se pierde, se va perdiendo y al final se pierde totalmente el sentido de la propia identidad. Esa persona no sabe ni su nombre, ni el nombre de los que siempre han estado a su lado y que ha querido y que le han querido. Se pierde la identidad, la personalidad, no el carácter de persona, no la naturaleza ni el valor de persona. Pero eso que has dicho, lo primero, pues sí, desafortunadamente la identidad es así, y es lo más característico del Alzheimer, que uno no sepa ni siquiera su nombre, ¿no? Esperemos que realmente se encuentre una cura, como decíamos antes. Gracias por al menos escribir este libro y que se hable un poco más de esta enfermedad que hace mucho tiempo que está entre nosotros, pero es tan desconocida. Sí. Muchas gracias, Norbert. A vosotros. Hasta pronto.